Hermanos, en esta noche les saludamos en el nombre de Cristo Jesús y vamos a continuar con la serie de las 7 iglesias. Recuerden que hemos venido estudiando la serie de las 7 iglesias y hoy vamos a estudiar la 5ª iglesia y vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el versículo del 1 hasta el 5. Iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 hasta el 5. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese para que todos puedan seguir la escritura en esta noche. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 hasta el 5. Y hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice desde el versículo 1 y siguientes: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué interesante está este pasaje, ¿verdad? Hoy lo vamos a estudiar, para que miren todas las lecciones que vamos a sacar de aquí, de la palabra del Señor. La iglesia de Sardis comprende el periodo de 1798 hasta 1833. Ese es el periodo de la iglesia de Sardis. Miren qué interesante la declaración que encontramos en este libro, que lleva por título El Gran Plan de Dios. La palabra Sardis significa canto de gozo. Eso significa la palabra Sardis, un canto de gozo. Esta iglesia para Dios era un canto de gozo. ¿Por qué razón? Porque en esta iglesia o en este periodo se pudo predicar más el evangelio con libertad, y se extendió el evangelio a muchos lugares donde no se había podido avanzar. Dice en el versículo 1, Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen el nombre de que vives y estás muerto. Fíjense qué interesante. Una persona que tiene el nombre de que vive, pero ¿cómo está? Muerto. Son las personas que dicen: yo soy católico. Piensan que por llevar el nombre de católico ya eso los va a salvar. O soy testigo de Jehová, y piensan porque llevan ese nombre ya se van a salvar. O soy pentecostés, y piensan que por llevar ese nombre se van a salvar. O puede decir: soy un adventista del 7º día, y piensa que por llevar ese nombre ya se va a salvar. Por eso dice aquí en el versículo 1, dice: tiene el nombre de que vives y estás muerto. No es el nombre de una denominación la que nos garantiza la salvación. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión verdadera. Quiere decir que necesitamos convertirnos al 100%. Si no hay un arrepentimiento sincero, si no hay una conversión, de nada nos vale que llevemos el nombre de cristianos. Llevamos el nombre de Cristo, de Cristo, de Cristo todo el tiempo. Pero ¿dónde está Cristo en nuestras vidas? Lejos. Porque Cristo dice: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Entonces cuando Él dice: tiene el nombre de que vives y estás muerto, se refiere a la persona que hace profesión de piedad. Hay personas que dicen: yo soy católico, y no van ni a misa. Así es la mayoría. Eso no es el católico. El católico tiene que vivir lo que está predicando, lo que está enseñando, y ir constantemente a su iglesia. Hemos encontrado personas que dicen:
Ah, mire, yo soy católico, pero yo nunca voy a la iglesia. Nunca voy a la iglesia. Entonces esa persona no vive la fe que está profesando que tiene. Por eso aquí el Señor nos dice, en Apocalipsis 3:1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor quiere que nosotros seamos creyentes vivos. Amén. Practiquemos lo que estamos viviendo, lo que predicamos. De nada nos vale conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis si no vamos a vivir lo que dice aquí. Sería en vano. Entonces, para que no sea en vano, el Señor a la iglesia de Sardis le dijo: ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y esa es la condición de la iglesia de Sardis. En ese tiempo, la gente que se decía creyente en la palabra de Dios se sentía muy orgulloso porque ya no había persecución a los cristianos. Por eso este periodo empezó en 1798 y terminó en 1833. Ese era el periodo de esa iglesia. Pero miren lo que dice el versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Miren qué interesante esto, lo que el Señor le dice a la iglesia, porque esta es la condición de la iglesia. Después de la Edad Media, el periodo de la Reforma, la iglesia pasó por un periodo de la profecía llamado la iglesia de Sardis. La palabra Sardis, como ya dijimos, significa cántico de gozo. Parecía vivir solo nominalmente. Tiene el nombre de que vives y estás muerto, dijo Jesús, quien se dirigió a la iglesia moribunda, como el que tiene los 7 espíritus, le asegura que todavía, dice, la iglesia ha resistido la terrible prueba. Satanás ha revelado su carácter a los ángeles y a los mundos no caídos, y Jesús, con la plenitud del poder del Espíritu Santo, pues posee los 7 espíritus, está listo para despertar a la iglesia. Le dice: sé vigilante, confirma las otras cosas que están por morir. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una importante causa de muerte espiritual para una iglesia o una persona está en la negligencia del estudio de la Biblia. Esta iglesia había de oír la proclamación de la doctrina del segundo advenimiento, según aprendemos en el versículo 3. Si no velares, vendré a ti como ladrón. Esto implica que la doctrina del advenimiento sería proclamada y se impondría a la iglesia el deber de velar. La venida de Cristo se estaba predicando en ese tiempo, pero la gente no se estaba preparando. Fíjense que en ese tiempo comenzó el movimiento milerista. Predicaban que Cristo estaba a las puertas, que Cristo venía, que faltaba poco, que ya era el momento para la iglesia recibir a Cristo Jesús, a su Salvador. Pero ¿qué pasó? No estaban listos. La iglesia no estaba preparada y aún el momento de la venida de Cristo, por eso dice: vendré a ti como ladrón. El ladrón no nos va a avisar cuando viene a robar. ¿Cómo llega el ladrón? De sorpresa. De repente aparece el ladrón. Así Cristo dice ahí: vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso dice la Escritura: no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En ese tiempo se enviaron los primeros misioneros al extranjero. Cuando el Señor dio las primeras señales de su venida, poco se hacía para llegar a los paganos el mensaje de su gran plan de salvación. Aquí hay un misionero que se menciona en el conflicto de los siglos y en la historia, se llama Guillermo Carey, llamado el apóstol de las misiones modernas. Fue realmente el primero en emprender esta obra de amor fraternal por los paganos. La profecía ha dicho que durante el tiempo del fin, que empezó en 1798, muchos correrían de aquí para allá al divulgar el conocimiento de la palabra de Dios. Y en ese tiempo fue cuando Dios hizo sentir
a Karen la responsabilidad de dedicar su vida a la proclamación del Evangelio al mundo. Fíjense ustedes que una persona que no tenía recursos, una persona pobre, que no tenía medios, no tenía dinero, y aceptar este reto de ir a predicar al mundo entero. No había muchas Biblias, no había mucho dinero, no había muchos recursos. Sin embargo, ese hombre aceptó el reto. Dice que cuando estaba en cierta ocasión en una reunión religiosa, fue llamado para presentar un tema a la consideración. Preguntó: la orden dada a los apóstoles de enseñar a todas las naciones, ¿no es dada a todos los pastores del fin del tiempo? El director de la reunión lo miró severamente y le dijo: siéntese, joven, cuando Dios quiera convertir al mundo, lo va a hacer sin su ayuda. Fíjense lo que le dijeron. Él simplemente, Guillermo Cari, preguntó en la congregación, dijo: oigan, esa orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿se la dio solamente Cristo a esos 12 hombres, a los 12 apóstoles? ¿O es una orden que tienen que cumplir los pastores? Entonces el pastor se molestó y le dijo: siéntese, joven, cuando quiera Dios convertir al mundo, lo va a hacer sin su ayuda. Pero aunque este director hubiese detenido gustosamente la obra, no pudo hacerlo. Otros trataron de desanimar este movimiento, diciendo que la idea de convertir a millones de paganos salvajes era irrazonable e imposible. ¿Quién iba a cometer la necedad de ir entre caníbales? ¿En qué parte del mundo empezarían? ¿Y quién daría el dinero para realizar este plan tan descabellado? Fíjense ustedes. O sea que siempre hay alguien que te quiere desanimar cuando se va a predicar la palabra del Señor. No vayan allá. No los van a recibir. No los van a aceptar. Hermanos, ya hay iglesias enteras que no conocen ni los mandamientos ni el sábado, que se han convertido y han aceptado el sábado, porque han habido hombres que tienen fe en Cristo, que es el que convierte a las personas. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros predicamos la palabra de Dios, y el que convierte los corazones es Cristo Jesús. A través de su Santo Espíritu, Él puede convencer a una persona. Fíjense ustedes que una mujer iba montada en un tren de una ciudad a otra, y ahí conoció una señora, y esas 4 horas que iba el tren, ahí en esas 4 horas le habló. La señora no sabía nada de los mandamientos, ni del sábado, ni de la reforma pro salud. Fueron 4 horas de estudio bíblico. Cuando la señora llegó a su ciudad, antes de bajarse del tren, le preguntó a su compañera de viaje, a la que había ahí, y le dijo: yo quiero tomar la decisión de entregar mi vida a Cristo y bautizarme. ¿Aquí hay alguna iglesia adventista del séptimo día? Fíjense que en ese pueblo no había iglesia del séptimo día, no había ni una iglesia. La señora le dijo: aquí en su pueblo donde usted se va a bajar, no hay iglesia adventista, yo voy a seguir 1 hora más de trayecto. Dijo: allá sí hay iglesia, a 1 hora, y donde nos montamos hay otra iglesia. ¿Qué sucedió con esta señora? Dice que le pidió la dirección a la que le dio el estudio bíblico, fue a visitarla allá se bautizó, y cuando regresó con toda su familia comenzaron a estudiar y se levantó una gran iglesia en ese pueblo. Hermanos, nunca podemos desanimar que el que está a nuestro lado no va a escuchar el Evangelio. Es una oportunidad que Dios pone en nuestro camino. El vecino, el amigo, el familiar, todos no conocen estos temas. Debemos de pedir sabiduría al cielo. Señor, ponga tus palabras en mis labios, aún para hablarle a alguien de la iglesia, de Cristo, del plan de salvación, de los 10 mandamientos. Porque hay gente que va a decir: ¿y qué es la iglesia adventista? ¿Y qué es eso? Yo nunca he oído de esa iglesia. Algunos dicen así. ¿Y quién te dijo que te metieras ahí? Fíjense cómo el diablo puede hacer. Pero cuando hay palabra de sabiduría que el Señor nos da, nadie la puede contradecir. Al contrario, las personas están maravilladas cuando escuchan a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
este hombre, Guillermo Carey, fue misionero al mundo entero y empezó su trabajo. Miren, hermano, la primera sociedad bíblica, aunque en ese tiempo se obtenían más fácilmente las Biblias que en la Edad Media, en la siguiente historia verídica muestra que eran muy escasas. Cierto día un pastor del país de Gales que vivía en la iglesia, que volvía a la iglesia, le preguntó a una niña, a María Jones, se llamaba la niña, si podía repetir el texto acerca del cual había predicado la semana anterior. María permaneció un momento en silencio y luego rompió en llanto, comenzó a llorar y exclamó, le contestó al pastor, el tiempo era tan malo y la semana pasada que no pude ir a leer la Biblia. La niña acostumbraba a caminar 11 kilómetros para ir a leer esa Biblia. 11 kilómetros caminaba la niña por todas esas montañas para ir y leer la Biblia, porque no habían Biblias. Entonces dice que en ese momento, 11 kilómetros, dice que el pastor dijo, ¿cuántos niños y niñas de hoy en día harían un esfuerzo semejante para aprender de memoria un versículo bíblico? Y este hecho hizo que profundamente el pastor y la iglesia fundaran una sociedad bíblica. ¿Cuánto donaron? Donaron 12 libras, que equivalen a $34. Eso fue lo que donaron. $34 en esta época. Esto para los 420 millones de paganos que existían en ese momento. Fíjense ustedes qué interesante. Con esos $34 se comenzó la sociedad bíblica. Y allí ustedes van a ver que se comenzaron a imprimir Biblias en todos los idiomas, porque los misioneros llegaron a diferentes países. Ustedes vieron el sábado aquí una Biblia en coreano. ¿Cómo Biblia en coreano? Porque ese trabajo que se hizo de traducir la Biblia llegó a las personas de Corea. Una Biblia en Mam, en el idioma que habla la hermana Elubia. ¿Cómo pudieron traducir esa Biblia en ese dialecto? Los misioneros llegaron allí, copiaron todo y lo pudieron traducir para que la gente entendiera en su propio idioma la palabra del Señor. La Biblia hoy en día es el libro más traducido en el mundo entero. Hermanos, nos sentimos tristes porque cada vez que llegamos aquí, esa Biblia que está ahí arriba la encontramos tirada en el piso. Esa Biblia no es de nosotros, es de los dueños de esta congregación. Mi esposa siempre encuentra esa Biblia tirada en el piso y ella siempre la levanta y la pone ahí arriba. Yo me pregunto, ¿es ese el interés que tienen en la palabra de Dios? ¿Aman así la Biblia? Hermano, ¿usted cree que cuando usted dice, mi Biblia, ¿por qué tenemos que estar diciendo dónde quedó mi Biblia? ¿Qué quiere decir eso? No nos interesa, no nos interesa ver. ¿Será que decimos, ay, el celular, ¿a dónde quedó? No, porque siempre lo tenemos a la mano. Y cuando timbra, pues aquí está. La Biblia deberemos de tenerla como a la mano. Amén. Saber dónde la guardamos, cuidar el libro y siempre tener respeto cuando vamos a abrir la palabra de Dios. Una oración se necesita hacer antes de abrir la Biblia. Señor, háblame a través de tu palabra, dame sabiduría y Él nos va a dar entendimiento y vamos a comprender la palabra de Dios. Pero la Biblia no es periódico. Algunos leen la palabra de Dios así como un periódico. Dicen que en una ocasión un hombre dijo, lo que diga aquí lo voy a hacer. Entonces dice que abrió la Biblia y entonces allá decía, vino Judas y se colgó. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer él? Lo que le dijeran ahí que hiciera. Tenía que irse a colgar. La Biblia no la podemos abrir así, ni leerla así de esa manera. La Biblia no es un libro amuleto, como algunos piensan que tener la Biblia solo para que les traiga buena suerte o les vaya bien. No, Señor. Al leer la Escritura y a poner en práctica lo que dice aquí, alcanzamos las bendiciones del Señor. Fíjense ustedes que hay personas que dicen, ay, en la casa se oyen ruidos, no me dejan dormir, siento una persona aquí atrás. Entonces le dicen, abra la Biblia en el Salmo 91, déjenlo allá arriba de la mesa. Hermano,
Esto no es amuleto. La Biblia no va a espantar ningún demonio. El que espanta el demonio y lo derrota y lo saca derrotado del hogar es Cristo Jesús. Entonces, la palabra tiene poder, pero nosotros necesitamos ir a decirle al Señor que su palabra en nuestro hogar tenga poder y tenga efecto. Pero mientras que vivimos vidas de desobediencia, la palabra de Dios no va a tener ningún poder. Va a ser letra muerta, dice el apóstol Pablo. A ver, si nosotros leemos aquí, donde dice una escritura, un ejemplo, el Señor dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Y yo no lo hago, yo estoy poniendo la palabra de Dios en un lado. Si dice no robarás y yo robo, estoy poniendo la palabra de Dios a un lado. Proverbios 28, 7 dice: y el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La obediencia va primero. Necesitamos obedecer primero lo que nos dice la palabra del Señor. En este tiempo del periodo de la iglesia de Sardis, se predicó el evangelio al mundo entero. Habían misioneros que iban de país en país sin salario, dedicaron sus vidas. Hermanos, se cuenta que un misionero fue a la India y estuvo 40 años fuera de su familia. Díganme ustedes, cuando regresó a su casa, ¿cómo estaban sus hijos y su esposa? Ese hombre llegó aquí a los Estados Unidos en un barco, y entonces dice que cuando se bajó del barco, en el barco venía montado Elvis Presley. Y entonces dice que cuando él venía, 40 años de ser misionero en la India, cuando se bajó del barco, todos el puerto con letrero: welcome home, welcome home, bienvenido a casa, bienvenido a casa. Y él se puso feliz y él dijo: ay, me están dando la bienvenida. 40 años que estuve allá de misionero en la India. Pero cuando él se empezó a bajar, se bajó la multitud con Elvis Presley y se fueron con esos letreros detrás del cantante, todo welcome home a Elvis Presley. Y al predicador lo dejaron solo ahí. Nadie vino a darle la bienvenida, ni de su iglesia, ni de su familia. Solo, anciano, con una maletita, y se sentó ahí en todo el puerto. Entonces dice que miraba 1 hora, 2 horas, no venía nadie a recogerlo, nadie vino a preguntar por él, nadie vino a darle la bienvenida, y se sintió tan triste y le dijo al Señor: Señor, yo te he servido 40 años y mira, Señor, que nadie vino a darme la bienvenida. Entonces apareció un hombre, se sentó al lado de él y le dijo: amigo, todavía no has llegado al hogar. Todavía no has llegado al hogar. Cuando llegues al hogar, se te va a dar la bienvenida. Amén. Nosotros no hemos llegado al hogar. Todavía estamos en este mundo. Estamos luchando. La gente piensa que aquí tenemos la recompensa. No. Nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Y por eso tenemos que luchar. Cada día que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios, nosotros edificarnos en la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de Dios. La traducción de la Biblia para los paganos dice: pero aunque la Biblia y el dinero era una cosa tan difícil de conseguir, pero los hombres para esta obra eran muy escasos. Guillermo Cari no se desanimó, se ofreció para trabajar en la India. Allí pasó los años restantes de su vida. Volvió hasta ver en la obra misionera un avivamiento tal cual no se había visto desde los días de los apóstoles. Antes de morir, Adoniram Judson había llevado las buenas nuevas de salvación a Birmania. Roberto Moffat fue al África, y Juan Williams fue a los caníbales de la Polinesia. Cada uno de estos misioneros tradujo la Biblia al idioma del pueblo para el cual trabajó. Desde entonces ha permanecido abierta la puerta que conduce a los grandes campos misioneros, y por ella han pasado toneladas de Biblias traducidas en casi todos los idiomas hablados, de millones de pesos y miles de misioneros para llevar a los paganos el conocimiento del gran plan de Dios.
Miren qué interesante es. Dice, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que el Señor quiere que seamos? A ver, vamos a leerlo otra vez. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. A ver, ¿qué es lo que el Señor quiere que seamos? Vencedores. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Ay, hermano, ya no quiero orar, ya no quiero ir a la iglesia, ya me estoy desanimando, ya tengo un problema en la casa, ya mi esposo no quiere que vaya, ya mi esposa no quiere que vaya, ya mis hijos se sienten incómodos en la iglesia. Hermanos, aquí dice, así dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando nosotros estemos allí en la presencia del Señor, necesitamos una vestidura, y esa vestidura la va a dar Cristo Jesús? Amén. Esas son las vestiduras de la justicia. Vamos a leer en Mateo capítulo 22. Capítulo 22, Mateo 22, del 1 y siguientes, para que ustedes miren que en el reino de los cielos, para entrar allí necesitamos las vestiduras blancas, que significan la justicia de Cristo. No podemos entrar con pecado al cielo. Mateo 22, 1 y siguientes. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a llamar a sus siervos, a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y ¿cuántos los escogidos? Pocos los escogidos. Hermanos, por eso miren, los miércoles casi no viene gente, vienen en la noche igual, y el sábado es el número más grande de miembros que asisten. Pero hermanos, ya hemos predicado mucho de esto, de la asistencia, de vivir el evangelio de verdad. Por eso el Señor dice: tiene el nombre de que vive y estás muerto. El Señor quiere que seamos al 100% cristianos. Hermanos, cuando tenemos un problema, le reclamamos al Señor y Él nos va a escuchar y nos va a bendecir. Pero si vivimos el evangelio con un pie en la iglesia y otro en el mundo, cuando tengamos el problema y le vamos a reclamar a Cristo: Señor, Señor, ¿qué nos va a decir? Yo no sé quiénes son ustedes, yo no los conozco. Eso dice la Escritura. Entonces el cristiano tiene que vivir de verdad, no engañarse a sí mismo, porque Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí vamos todos. O sea que no es solamente la palabra para uno solo, sino para todos. Amemos la palabra de Dios. Amén. Obedezcamos lo que está aquí escrito, entreguémonos al Señor y vivamos vidas que glorifiquen el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir en oración y vamos a pedir una vez más que nuestro Dios bendiga a Julio
y que él pueda esta semana, hermano, resistir para que pueda ya comenzar con su tratamiento. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que para siempre es tu misericordia. Señor, una vez más queremos pedirte que tu palabra se quede en nuestros corazones. Señor, ayúdanos cada día a ser fieles a ti. Nos encontramos en un mundo de pecado. Hay 6.000 años de pecado arriba de nosotros, pero nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Bendice tus hijos que estamos aquí, la hermana Isabel, sus niñas, el hermano Luis. Bendice también de una manera especial a Julio, a su esposa y a su bebé que están aquí, Señor. Señor, dale la fuerza a Julio. Hemos venido orando por él desde el sábado. Nosotros no sabemos cómo una persona llena de ansiedad, Señor, se siente, porque nosotros no hemos vivido esa experiencia. Pero, Señor, tú conoces ese corazón. Dale fuerzas, ayúdalo. Bendice también a su mamá de Julio, a sus hermanitos, Señor, a toda su familia. Padre, bendice a nuestro hermano Ramos, la hermana Reina, sus familiares, el hermano Jaime, la hermana Margarita nos llegó hoy, está en tus manos, bendícela, Jaime Alberto. Bendice a la hermana Eluvia, su niña cumplió años, bendícelas, Padre, a los niños también, cuídalos. Y bendice a Bonnie en este día, Señor, no vino, pero cuídalo donde se encuentre, Padre. Bendice a mi mamá, permite que pueda terminar de sanarse, Señor, de su pie, para que sea un testimonio para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a Abby, que está en la Florida, a Tania y a mi persona, y a todos tus hijos que oyeron tu palabra ya en el internet y que van a escuchar este tema. Extiéndales tu bendición, que nosotros podemos ser la iglesia del gozo, un canto de gozo para ti. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, amén.